Bien, acá estamos de nuevo, vamos a seguir compartiendo pantalla. Compartimos, acá estamos. Bueno, les vuelvo a mostrar la carta esta de la luna nueva en Géminis, porque ahora le quiero hablar de estos aspectos que están acá, que están en el signo de Leo, ¿sí? Que es el signo de la autoestima, es el signo de la creatividad y de la generatividad. ¿eh? Y entonces en ese signo están justamente haciendo una conjunción no partil, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en el signo de Leo Marte ya estaba, después se ingresó a Leo el 5 ingresó Venus a Leo el 5 del 6, Marte ya estaba ahí, y esta conjunción va a continuar hasta el 10 de julio, y también están en conjunción, acá tenemos a Venus y a Marte, y está en conjunción Venus y Palas Atenea, o Atenea. Esperen que voy a amplificar esto, así se ve mejor. Ahí está. ¿Mm? Acá tenemos a Venus y a Marte, y acá tenemos a la Luna Negra, y a Lilith y a Atenea, que son los otros dos símbolos que vamos a analizar ahora un poquitito. Bueno, el signo de Leo es el signo del Sol. Por otra parte, acá tenemos esta conjunción entre Marte y Venus. Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde vemos al guerrero y a Venus en su versión Ares Afrodita, ¿sí? Este es el aspecto del que vamos a hablar, y después vamos a hablar de este aspecto que es el que tiene que ver con la luna negra y con Palas Atenea. Bueno, ¿qué puede estar indicando, no? El tema de esta conjunción de Venus y de Marte, que son dos representaciones arquetípicas de lo masculino y también de lo femenino, ¿no? Que tienen muchísima mitología. Sabemos que Venus y Marte han considerado los amantes celestes, ¿eh? Y bueno, es un signo del Sol, y sabemos que al Sol también tenemos que llegar. ¿Y cómo llegamos cómo podemos llegar a nuestro propio Sol? Tratando de ser integrados, o sea, de poder incorporar la mayor cantidad de aspectos, por decirlo así, arquetípicos a nuestra vida, ¿no? O sea, de lograr un equilibrio entre figuras que son en principio y de algún modo opuestas, ¿no? Porque tenemos por un lado principio masculino, por el otro lado tenemos el principio femenino. Y además tenemos también que tener en cuenta que el Sol también implica, el Sol o el signo de Leo en particular, tiene también un aspecto muy espiritual, tiene que ver con el sentido, ¿no? Con el propósito de la vida, con hacerse la pregunta correcta. Esto ya también les hablé cuando les hablé del signo de Leo, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, a quién amo, ¿no? Y cómo amo, qué es el amor también para mí. Leo también tiene que ver con la casa 5, que son los amantes, los hobbies, los hijos, nuestras creaciones, ¿no? Lo que generamos, cualquier tipo de creación, por eso los hijos se consideran que corresponden a esta casa. Y por otra parte, Venus representa el deseo, representa el amor erótico sexual, pero también, y esto muchas veces se lo olvida, representa el eros en el sentido, el eros, ¿no? En el sentido más elevado, más espiritual, que es el encuentro profundo con el otro, es salir del narcisismo, que también es una característica leonina, que es lo contrario justamente de León, de Eros, ¿no? Es poder ver al otro tal y cual es. Por eso estas lunas también, que hablaban de la verdad, de descorrer los velos, ¿no? Implican también el poder tomar conciencia de cómo vemos a los otros, si es que los vemos, porque hay algunos que ni siquiera pueden ver a los demás, ¿no? Y Marte es, por supuesto, el guerrero del zodíaco, se lo considera el ladero del Sol, y también representa el impulso a la acción. Pensemos que además todo lo que Marte toca, ¿no? O hace aspecto Marte, también se activa. Entonces, ¿qué son juntos? Y bueno, en principio, juntos son los amantes celestes, ¿no? El prototipo de los amantes. Y entonces, ¿qué representa? Representa como posibilidad de integrar, como les decía, nuestros aspectos femeninos y masculinos, porque es de esa integración que también va a depender el tipo de relaciones que establezcamos con los demás. Si están desequilibradas, nuestras relaciones van a ser desequilibradas, ¿no? O van a ser relaciones en donde puede haber miedo, puede haber dependencia emocional.
en vez de generar relaciones basadas en el amor, ¿no? Que sería el ver al otro de igual a igual y donde cada uno aporta y recibe, por decirlo así, en igual proporción. También puede representar ir en búsqueda de nuestro deseo, de aquello que deseamos, la posibilidad de tener un encuentro romántico de esos tipo inolvidable, de película, ¿no? Porque también pensemos que Marte representa al hombre que atrae a la mujer, donde se ubica nuestra carta Marte, nos indica si somos mujeres, qué tipo de hombres nos gustan, y en el caso de Venus también representa el modelo o el prototipo, digamos, de mujer que le gusta al hombre, ¿no? O sea, tiene muchos significados y muchas implicaciones. Entonces, también podría estar indicando como la posibilidad de experimentar, de animarnos a experimentar lo que se conoce como el amor apasionado y loco, ¿no? Que según la tradición mística de la India corresponde a la quinta y a la más elevada forma de amor, que es el amor ilícito, ¿no? Según Campbell, en la página 91 de su libro Mitos de Luz, él habla de esto, me pareció súper interesante. Y dice porque esto tiene que ver porque en principio aquellos que vivencian o que se atreven a vivenciar la locura del amor son también los que se animan a transitar la senda del amor que culmina con este tipo de amor, ¿no? Por eso se los considera los amantes supremos también para esta tradición antigua. Por otra parte, este Marte forma una T cuadrada con Júpiter, que está conjunto al nodo positivo y a Plutón. Y como les dije, Marte activa todo lo que toca, entonces con esta T cuadrada activa ese Plutón que está retrógrado, que todavía está en Acuario, pero todavía está retrógrado. No, en esta carta ya no, ya está en el punto 29 de Capricornio. En la anterior estaba todavía en la luna en Sagitario, estaba todavía en Acuario, y bueno, está en Capricornio y se va a quedar en Capricornio hasta el año que viene. Y también activa Júpiter en esa cuadratura, en ese aspecto de T, ¿no? De T cuadrada, que está junto al nodo positivo, ¿sí? Que tiene que ver con los recursos, el nodo positivo que activaba el nodo positivo, ¿no? Pero Júpiter sigue estando, está todavía en conjunción con el nodo, y por lo tanto, que también está en Tauro, y por lo tanto también tiene que ver con los recursos personales, que es Tauro, ¿no? Y activa el eje Tauro-Escorpio, mis recursos y valores versus los recursos y valores de los demás. Pero también, como les dije, tenemos a Lilith y a Atenea, ¿no? En el mismo signo de Leo y también en conjunción. ¿Qué significa esto? Bueno, Lilith sabemos que es la luna negra, ya hablé de ella, ¿no? Y Atenea es también otra figura arquetípica femenina. Son dos figuras totalmente diferentes que están en el signo de la autorrealización, que pugnan también por ser integradas a nuestro yo, que quieren ser igualmente reconocidas, que desean encontrar un punto de equilibrio en el que las dos tengan su propio lugar de expresión, ¿no? Recordemos que Lilith es la diosa de la oscuridad, se la asocia a Hécate, a Ishtar, ¿no? Se asocia con lo que no se ve, con lo que es negado, con lo excluido, con lo inconsciente, incluso con la brujería en el sentido de ignorancia y con la maldad, ¿no? Aquello que no se dice, aquello que no se debe hacer, aquello que está mal. Representan también lo más bajo e instintivo, y por eso muchas veces también dependiendo de nuestras creencias, como decía al principio, aquello que nos avergüenza de nosotros mismos, y también con el miedo a recibir, a sentirnos culpables o a recibir un castigo entre comillas divino, que suponemos que podíamos recibir y que las hacemos visibles en nuestras vidas, ¿no? Si las hacemos valer. En tanto, por otra parte, tenemos a Atenea, que es todo lo contrario, no es una diosa de la oscuridad, es una diosa solar. Recordemos que nace, según la mitología, de la cabeza del propio Zeus, de su padre, y por eso se la asocia, se dice que es la hija del padre, ¿no? En contrario de Artemisa, que era la hija de la madre, de esto también ya hablé en otros programas, se asocia a la conciencia, ¿no? A la luz. Recordemos que el padre en este caso era Júpiter, el rey del Olimpo, o sea, el rey de donde había luz, ¿no? Tenemos a Plutón, que era el regente de la oscuridad, ¿no? El dios de la oscuridad.
asociada, también es una figura que se asocia y que es respetada por su sabiduría, es una diosa moral y justa, todo lo contrario también de Lilith en principio, ¿no? Es una diosa prudente, es ingeniosa, es una estratega, piensa antes de actuar, es una guerrera prudente en el sentido de que se diferencia de Marte, que también es un guerrero, pero es irreflexivo y violento. Es voluntariosa, es sabia, es inteligente, es una trabajadora incansable y además es virgen en el sentido de que no necesita otro para sentirse plena. Es decir, que en un punto nos está indicando también la posibilidad de sentirnos plenos. Bueno, estas dos figuras arquetípicas son también figuras que estamos llamados a integrar justamente en relación con estas cartas que estamos viendo. Bueno, acá vemos algunas de estas figuras, en la izquierda vemos una representación de lo que podría ser Ishtar, la Ishtar babilónica, o sea, la Lilith también, y a la derecha vemos a Atenea. Acá volvemos a ver a esta luna en Géminis, de las cuales hablé, y ahí le estoy marcando justamente la conjunción de Lilith y Atenea. Pero ahora vamos a hablar de solsticios y equinoccios. A ver si nos da el tiempo, por favor, cómo corre el tiempo. Hay muchísimos otros eventos, ¿no? Porque el 11 de junio, como les decía, Plutón comenzó a retrogradar en Capricornio, el 17 de junio Saturno empieza a retrogradar en Piscis. Bueno, en fin, hay un montón de eventos, pero no vamos a poder hablar de todos, así que vamos directamente al tema de los solsticios. El tema de los solsticios. Bueno, ¿qué son los solsticios y qué son los equinoccios? Solsticio es una palabra que significa sol quieto e indica un momento de máxima polaridad entre la luz y la oscuridad. El equinoccio, en cambio, implica un balance perfecto entre la luz y la oscuridad. Los solsticios y los equinoccios coinciden también, por otra parte, con el cambio de las estaciones y con el ingreso del Sol en uno de los 4 signos cardinales, cada uno de los cuales también representa las 4 estaciones. Por lo tanto, la carta del solsticio, que ahora les voy a mostrar, acá tenemos el solsticio del Sol en Cáncer, es el que vamos a ver, que se produjo el 21 de junio del 2023 a las 11:57:43, según la hora argentina. Esta es la carta del solsticio y lo que ustedes pueden ver acá es que el Sol está en el 0 grado de Cáncer. Pero les voy a seguir dando algunas generalidades de solsticios y equinoccios. ¿Qué ocurre? Entonces, la carta se calcula con el ingreso del Sol en cada signo cardinal según la época del año que se trate. Abren ventanas, en este caso, no de 6 meses como las lunas, sino de 3 meses. ¿Por qué? Porque están dentro de un ciclo mayor de vida de la Tierra, que es el viaje de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que en las cartas astrológicas es el equivalente del viaje simbólico del Sol alrededor del zodíaco. Y esto lleva un año aproximadamente, ¿no? No es exacto, pero bueno. Los solsticios en particular suelen ser fechas importantes, ¿no? Ya desde la más remota antigüedad porque generan celebraciones, rituales, donde se utilizan muchos elementos simbólicos, música, bailes, incluso en la antigüedad y ahora todavía, ¿no? Aunque de grado menor, se hacían sacrificios, antes se hacían sacrificios humanos, bueno, ahora no, obviamente, ¿no? Pero están dedicados al culto del sol, que es el astro rey, ¿no? Es el emblema por antonomasia de la vida, ¿no? De la creación, porque es gracias a la luz del sol y al calor del sol que existe vida en el planeta. Entonces, como les decía, que se relacionan con las diferentes estaciones del año, el equinoccio, por ejemplo, de marzo, se inicia en el 0 grado del signo de Aries. Pero también tengamos en cuenta que hay que diferenciar el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Porque el equinoccio, por ejemplo, de marzo, indica el inicio del otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte, ¿no? El de Cáncer, del que hablamos ahora, que se saca la carta con el 0 grado con el Sol en el 0 grado de Cáncer, corresponde al solsticio de junio, que es de invierno en el hemisferio sur, pero de verano en el hemisferio norte. La siguiente, que sería el equinoccio de septiembre, que responde a la primavera en el hemisferio sur y al otoño en el hemisferio norte,
corresponde al 0 de Libra, y después el último, el solsticio, que es de diciembre, se toma la carta con el 0 grado con el Sol en 0 grado de Capricornio, y corresponde al verano en el hemisferio sur y al invierno en el hemisferio norte. Por supuesto, tanto los solsticios como los equinoccios simbolizan también etapas de la vida por las que todos atravesamos, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte física, en principio. Y este 21 de junio, como les dije, se produjo el llamado solsticio de Cáncer, que corresponde al inicio del invierno acá, durante el cual, y por 30 días, el Sol va a seguir transitando el signo de Cáncer. ¿Cómo se ve, digamos, representado en la naturaleza este solsticio? Bueno, es cuando los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer, ¿no? Indicando el comienzo del verano, un ciclo acá, ¿no? En el hemisferio sur, en el hemisferio norte, perdón. Un ciclo de apertura, de expansión, de crecimiento, un momento de máxima duración de la luz solar durante el día, que inmediatamente después empieza a disminuir, ¿no? Y entonces hasta que llega al equinoccio de otoño. En el caso nuestro, que estamos en el hemisferio sur, es lo contrario, marca el punto mínimo de luz solar y por lo tanto el día más corto del año, pero a partir también del 21 de junio comienza a crecer la luz solar hasta el 21 de septiembre, que llega el equinoccio de primavera. Y por lo tanto, es ese punto, ese día, digamos, indica el tiempo de máxima contracción. Pero, como el solsticio marca un hito, paradójicamente también contiene en sí mismo la semilla del opuesto. Y por lo tanto, en este hemisferio representa también el renacimiento de la luz, porque cada vez va a haber más luz, ¿sí? Y esto se va a ver paulatinamente expresado y lo vamos a ver en el cielo, mientras que en el hemisferio norte va a pasar todo lo contrario. Tenían un máximo de luz, pero va a empezar a ir hacia el decrecimiento de la luz. ¿Por qué? Porque todo apunta siempre a mantener un equilibrio, ¿no? Que cada final implica un comienzo en otro nivel, depende cómo lo querramos ver, en qué niveles, si lo queremos ver a nivel de la vida, lo queremos ver a nivel del desarrollo, bueno, hay muchísimas maneras de interpretarlo, pero incluso la muerte, ¿no? Que sería un momento de total contracción simbólica, puede ser entendida también como un renacer en otro nivel, ¿no? Del mismo modo que renacen las plantas, que los árboles renuevan las hojas con el inicio de la primavera, después del invierno, etcétera, 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 ¿no? Y por eso, además, por la importancia del sol, en general todavía se siguen celebrando tanto los solsticios de verano como de invierno. En algunos casos, por ejemplo, encendiendo hogueras, ¿no? Como un símbolo de aportar más fuego al propio sol, y también, al que también además se le asigna como un poder purificador, un poder renovador, ¿no? Se queman cosas, por ejemplo, en España es muy conocida la fogata de San Juan, ¿no? Que también se hacía acá, en donde se queman muñecos gigantescos, ¿no? Una costumbre que también existía acá en la Argentina, pero que lamentablemente se fue perdiendo con el tiempo, no creo que se siga haciendo, por lo menos no tengo recuerdo de eso. En América del Sur también, por ejemplo, continúan, y estos todavía lo hacen, ¿no? Los pueblos originarios, por ejemplo, la ceremonia del Inti Raymi, creo que se llama, ¿no? El Inti significa sol, que tiene que ver con la civilización inca, o con el Huentripantu, ¿no? De los mapuches, solamente por citar algunas de los rituales que todavía se celebran. Estos últimos, por ejemplo, son de Argentina y Chile en general. Estos rituales, a través de estos rituales, en todos los casos además, se reeditan o intentan reeditar la conexión del hombre con la naturaleza, el respeto por el sol y por lo tanto también por la naturaleza, la idea de que pertenecemos a un orden cósmico, ¿no? Del cual dependemos, del sol como fuente además espiritual, de la cual no solamente nos nutrimos materialmente, sino espiritualmente, y por lo tanto de la presencia como de un orden mayor, sin el cual no estaríamos, no existiría ni la tierra como nuestro hogar de pertenencia, ni tampoco existiríamos nosotros como humanidad. Por otra parte, con este solsticio obviamente se inicia la llamada temporada Cáncer, que se extiende durante 30 días, ¿no? Los 30 días del mes,
los 30 días que corresponden al signo, los 30 días del mes, perdón, no, del mes no, del signo, ya me estoy confundiendo. Recordemos que Cáncer es un signo de agua y que está regido por la luna, por eso también estuve hablando de la luna, porque además estos solsticios son como círculos que contienen a su vez todas las lunaciones, ¿no? Piensen que las lunaciones tienen periodos más breves en sí mismas, no en cuanto a su duración o a los efectos que pueden llegar a producir, sino en cuanto a su producción, y que los solsticios y los equinoccios se dan cada 3 meses, ¿no? Entonces, y que además, en el caso actual, Cáncer, por coincidir con el inicio del invierno, nos está invitando también, ¿no? Digamos, con la luna, como les decía, porque representa Cáncer, está regido por la luna, también es otra invitación a conectarnos con nuestra interioridad, con el recogimiento, con el silencio interior, con el encuentro con el abrigo de lo afectivo y de cubrir nuestras necesidades emocionales. Es también una época propicia para reflexionar, para evocar nuestra memoria emocional, para conectar con nuestras raíces, con lo heredado, con nuestros orígenes, con nuestros ancestros, para agradecer todo lo que hemos recibido, ¿no? A través de ellos y lo que recibimos de la vida misma, para sanar las raíces del árbol familiar, para observar también cuáles son esos patrones emocionales que provienen de esta herencia ancestral y si es necesario tratar de modificarlos, para vivenciar cómo nuestro sentido de pertenencia, a qué sentimos hoy que pertenecemos, y sin olvidar aquello de lo que venimos, y también para sembrar la semilla, ¿no? Que permita como hacer crecer nuestros nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios de amorosa protección, de cuidado, donde poder sentirnos protegidos y seguros emocionalmente y donde también poder brindar amor y protección a los demás. Así que bueno, con esto voy a dar por terminado el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Vamos a salir de la pantalla. Vamos a volver al video. Y bueno, me despido hasta la próxima. Espero que les guste, que lo disfruten, que lo disfruten, que lo compartan. Les mando un beso grande y los dejo porque si no, me voy a pasar como siempre de tiempo y después Claudio me va a protestar y con justa razón. Así que hasta la próxima. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí va. No, ya dejé de compartir pantalla. Dejar de compartir. Ahí estamos. Hasta la próxima. Los quiero.